La única parte de la llamada riqueza nacional que realmente entra en la posesión colectiva de los pueblos modernos es su deuda pública. Lo dijo Karl Marx, filósofo y economista alemán. 7:23, Abdalá Bucaram Puley, precandidato presidencial, exasambleísta nacional. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steph, y buenos días a todos los televidentes. Buenos días. Usted ha solicitado ejercer su derecho a la réplica por las declaraciones hechas aquí por el asambleísta Franco Romero del Partido Social Cristiano, cuando hablábamos sobre el pedido que hizo él en la asamblea para que el presidente renuncie. Y se hizo referencia a si eso no era volver a propuestas que se hacían en el Congreso cuando Franco Romero fue vicepresidente del Congreso y destituyeron a su padre, Abdalá Bucaram. Esto fue lo que nos contestó. En 1997 teníamos un presidente que le rogaba al pueblo ecuatoriano que lo saquen del poder. Por eso hizo todo lo que hizo. Nosotros lo que hicimos es interpretar lo que 500.000 quiteños nos dijeron en las plazas y calles de Quito, que no querían ese presidente más. Y lo mismo sucedió en plazas, carreteras y caminos de Guayas, del Oro y de todas las provincias de la patria. Después de que sucedió esto, en cualquier lugar en donde yo me encontraba era felicitado por hombres y mujeres ecuatorianos por haber presidido esa sesión que legalmente cesó en sus funciones al presidente Bucaram. ¿Cuál es su réplica? Sí, bueno, primero, realmente lamentar, mi presencia aquí es más como candidato a la presidencia de la República que como hijo del expresidente Bucaram. ¿Por qué? Porque yo creo que principalmente los jóvenes, quienes crecimos en este ambiente del golpismo y estamos conscientes que precisamente esa era golpista del Partido Social Cristiano y las mayorías móviles del Congreso nos han traído a lo que estamos viviendo el día de hoy, con un presidente autoritario que justifica su fortaleza o justifica sus acciones precisamente con lo que pasaba, valga la redundancia, en el pasado. Vemos hoy que el señor Franco Romero sale como un franco golpista a reconocer que si tuviesen una mayoría legislativa, su única propuesta sería regresarnos a ese país de golpes de Estado, regresarnos a ese país de inestabilidad. Y por eso es importante dar un mensaje de conciencia a la juventud. Ese es el país que no queremos, es real. El país está cansado del odio de un gobierno que persigue, que atenta contra las libertades, que ha empobrecido a la sociedad, que ha creado un sistema de odio y de enfrentamiento constante de pueblo contra pueblo en el Ecuador. Pero lo que tampoco queremos, y lo decía yo hace pocos días, es volver a ese país de camionetas golpistas, volver a ese país. Bueno, y en efecto uno móviles. De los méritos de este gobierno, se podría decir, es haber logrado estabilidad política, pero claro, también en medio de un periodo de estabilidad económica que por lo general es la que determina la estabilidad de los gobiernos de turno. Pero sí, veníamos de años y años de inestabilidad. Ahora, entonces, su propuesta va en la línea de hay que respetar el periodo electoral para el cual el presidente fue elegido. Entonces, usted no ve conveniente ni factible y aún la más allá, posibilidad de que el presidente deje el poder antes. Y aún más allá. Yo lo he dicho en innumerables ocasiones, al presidente Correa hay que derrotarlo en las urnas, no de esta forma como proponen, y era costumbre de los socialcristianos derrocar a todos los gobiernos que no querían acceder a sus peticiones, porque el señor Franco Romero estuvo en el despacho de mi padre solicitando innumerables cargos y en vista de la negativa de aquel gobierno, entonces salió al Congreso Nacional y fue el hombre que posesionó a Fabián Alarcón. ¿Qué peor gobierno para el Ecuador que el del señor Alarcón, producto del golpismo, de una total violación constitucional y democrática? Y esto es lo que no quiere la juventud. Por eso es que cuando el pueblo se encuentra en la deriva de que está decepcionado del actual gobierno, de un gobierno en el que ya hemos dicho cuáles son sus condiciones de escasez de libertades, cuando miran el horizonte y ve políticos como el señor Romero, que proponen nuevamente regresarnos a ese pasado golpista, sencillamente terminan votando por el menos malo. Y esa nueva alternativa, esa alternativa de paz, esa alternativa de justicia que queremos la juventud,
para el futuro es la que hay que construir y por la que hemos venido trabajando a lo largo y ancho del Ecuador. En cuanto al planteamiento en sí, que por cierto no tuvo acogida en la Asamblea, el planteamiento, digo, del asambleísta Romero en la Asamblea, no es un golpe de Estado, es un camino que también consta en la Constitución, digamos, solicitar al presidente la renuncia y que permita la sucesión constitucional. ¿Por qué usted no cree que es una salida, incluso para quienes no quieren la continuidad de este gobierno, la sucesión constitucional? O sea, que asuma Jorge Glass. ¿Qué cambiaría? Primero, la solicitud como tal no está implícita en la Constitución, está la renuncia voluntaria acogida por la Asamblea Nacional. Segundo, porque detrás del mensaje del señor Romero lo que se desnuda es cuál es la agenda de ese pasado golpista al que no queremos regresar. Más aún cuando ya han dicho que no les importa la presidencia de la República, sino que ellos quieren captar la mayoría legislativa. Entonces el próximo presidente va a estar sometido, en caso de que el señor Romero, los socialcristianos y compañía vuelvan a tener mayoría en la Asamblea, el próximo gobierno va a tener que estar sometido a sus peticiones y sus pretensiones, caso contrario va a ser cesado, porque hoy salen a pedir la renuncia en este tono. Pero si tuvieran la mayoría, volverían a tumbar los gobiernos como hicieron en el pasado. Y mi posición actual, como candidato a presidente, primero es de preocupación y segundo, es de emplazar al presidente Correa, que demuestre qué tan comprometido está con la democracia o qué tan comprometido está con los socialcristianos. ¿Por qué no ha planteado una demanda penal en contra del señor Franco Romero, que ha salido a incitar al golpismo nuevamente en el país? ¿Y por qué no, a nivel personal ya, plantear la revocatoria del mandato que todavía está dentro del plazo constitucional en contra de este tipo de legisladores que realmente avergüenzan a la juventud? Ahora, si queremos pero paz, yo le hay que ir preguntaba, primero por la justicia. en el supuesto de la posibilidad de la sucesión constitucional, el que asuma el vicepresidente Jorge Glass, ¿en qué cambiaría el panorama? Absolutamente en nada. Por eso es que él dice, hay que dar un mensaje a propios y a extraños. ¿De qué? De que nuevamente han vencido aquellos que quieren derrotar gobiernos constitucionales, porque nos guste o no, el presidente Correa es un presidente que ganó en las urnas y quieren cesarlo a cualquier costo para dar un mensaje de que quien no se doblegue a ellos va a ser nuevamente sometido a violaciones constitucionales y términos anticipados de gobiernos electos por el pueblo. Y eso es precisamente lo que no quiere el pueblo. Usted bien lo decía, Estefi, lo que el pueblo le reconoce, dentro de las pocas cosas que queda por reconocerle a este gobierno, ha sido un periodo de respeto a la Constitución y de que el gobierno pueda terminar sus mandatos. Eso debe de mantenerse así. ¿En qué cambiaría un cese hoy a Correa en sus funciones? Sencillamente darle un discurso, que él lo está anhelando además. Él está anhelando que salgan y lo tumben, por eso incita a las Fuerzas Armadas y a todos los sectores para ver si le resulta la fórmula, lo tumban y no se hace responsable de la crisis a la que él nos ha llevado por su falta de administración y por su incapacidad en materia económica. Por otro lado está la preocupación de lo que se viene desde aquí hasta que llegue un próximo gobierno. Lo que sí es una realidad es que este será el último año del presidente Correa en el poder, pero es un año difícil. Económicamente se están tomando también medidas parches para pasar este año quizás y después ya con la mecha prendida que la bomba le pueda estallar a un próximo gobierno. Y entonces le pregunto a usted, ahora como precandidato, ¿cómo aspiraría controlar o manejar la bomba? Bueno, yo creo que el Ecuador es un pueblo optimista. Nuestro mensaje es un mensaje de optimismo, de no críticas, de no odios. Y yo confío plenamente en que el Ecuador puede estar mejor y puede enfrentar esta crisis, precisamente cuando quienes ya han demostrado su incapacidad en el área económica salgan del poder. Porque hay algo cierto, y también lo mencionaba hace pocos días, es hora de que el Ecuador entienda que hay que olvidarse del presidente Correa. Él ya tomó su decisión, él se va del Ecuador y regresa a su vida de siempre, su mente está en Bélgica, su familia está en Bélgica, él anhela estar en Bélgica y está obligado a estar en el Ecuador para terminar el mandato por el cual el pueblo lo eligió. Tumbarlo, cesar inconstitucionalmente en sus funciones sería hacerle un favor, porque no se lo haría responder por una crisis a la cual él nos ha llevado después de una bonanza petrolera nunca antes vista. Entonces, yo soy de aquellos que piensan que el presidente tiene que ser derrotado en las urnas. Él se sabe tan impopular
que no quiere ir a elecciones por eso. Y hoy más que nunca el Ecuador debe unificarse, ir a una tendencia de paz, de tolerancia y de respeto a la Constitución para no darle justificaciones a aquellos que inclusive hoy están en el poder, también producto del golpismo. Algunas de las observaciones de Abdalá Bucaram Puley, ex asambleísta nacional del Partido Rondocista Ecuatoriano, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.